Vamos a saludarles, hermanos, en esta mañana. Ya me quedó claro que esta reunión está siendo grabada, así que eso me quiere decir, ten cuidado con lo que dices. Un feliz sábado, realmente es una alegría poder verles en este día especial. Hoy día veníamos hacia acá y decía, Jorgito, ¿por qué venimos en este auto? Y le decía, porque es un día especial, es sábado, un día para encontrarnos con el Señor. Queremos saludar también a nuestros hermanos. A mí me gustaría quizás verles en el Zoom, que están con nosotros hoy, también en esta mañana, que han llegado, se han congregado también en sus casas para poder escuchar la palabra de Dios. En la semana consultaba y decía, ¿qué tema tocar? ¿Qué tema ver? Porque la situación que estamos viendo hoy, aquí a nivel de Paraguay también, a nivel mundial, cada día nos tiende a desanimar más y más. Y realmente cuando uno tiene que entregar un mensaje, tiene que ser un mensaje de esperanza y de fe para seguir la marcha. Cuando uno mira la historia bíblica, para los hijos de Dios nunca fue fácil su caminar en esta tierra. Hubieron dificultades, problemas. Hasta mismo Jesús pasó por un momento de angustia, de preocupación. Sobre todo cuando uno mirábamos en la oración que él estuvo en el Getsemaní. Y me gustó lo que Marcos decía días atrás, cuando leíamos en Revivado por su palabra, Marcos capítulo 14, versículo 36, donde Jesús en un momento le dice a su padre, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. San Marcos capítulo 14, versículo 36. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Y hoy día nosotros leíamos en Lucas capítulo 1, el capítulo que nos correspondía hoy en Revivado por su palabra, lo que también la afirmación que hace Lucas con respecto a esto. Pues nada hay imposible para Dios. Todas las cosas son posibles para ti y nada imposible para el Señor. Y hermanos, nosotros en este tiempo de crisis, en este tiempo de incertidumbre, en este tiempo de dificultades, no tenemos que olvidarnos de las promesas que Dios nos hace día a día en su palabra. Ayer en la tarde conversaba con un joven cuando le visitaba y le decía, tú siempre tienes que afirmar tu fe en la palabra de Dios. El tema de hoy lleva como título de la amargura a la esperanza. De la amargura a la esperanza. Y para eso quiero invitarles que podamos ir al libro de Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15. Desde el Mar Rojo, dice la Escritura, las huestes de Israel reanudaron la marcha guiadas otra vez por la columna de nube. El panorama que rodeaba era de los más lúgubre, estériles y desolados, ya que las montañas eran áridas y también sus llanuras, y el mar que se extendía a lo lejos con sus riberas cubiertas de los cuerpos de sus enemigos. Está hablando acerca de la experiencia que Israel había vivido después de la salida del Mar Rojo. ¿Cuántos de ustedes han tenido la posibilidad de caminar por el desierto? ¿Alguien de ustedes ha tenido esa posibilidad? ¿Ya? Yo tuve la posibilidad de vivir en medio del desierto. Pero realmente cuando uno camina por el desierto y ve esa desolación, esa aridez, es algo muy, muy terrible. A pesar de que el lugar donde nosotros íbamos era un lugar turístico, que era la zona de San Pedro de Atacama, uno de los lugares más turísticos de Chile, y donde diferentes personas de diferentes partes del mundo asisten.
Era algo impresionante lo que nos tocaba ver. Y yo cada vez que andaba por el desierto me recordaba la experiencia del pueblo de Israel cuando tuvo que salir desde Egipto rumbo hacia la Canaán, pero tuvieron que pasar por la experiencia del desierto. Hay algo particular en el desierto, que durante el día es mucho calor, pero durante la noche es muy frío. Algunas veces hay -5, -7 grados bajo cero. Otra cosa particular que tiene el desierto, que a uno, como no hay mucha humedad, la piel se reseca. Los labios a uno se le parten, las manos también a uno se le parten. No es como aquí en Asunción, en Paraguay, que uno tiene ya su cuerpo más hidratado que en otros lugares. Entonces uno siempre tenía que usar cremas para que las manos no se partieran. Y yo siempre me he imaginado la experiencia del pueblo de Israel en el desierto. Dios había prometido que a través de Moisés iba a liberar a su pueblo de Egipto, pero ustedes conocen la historia, los niños también conocen esa historia, cuando el pueblo de Israel tiene que salir de Egipto. ¿Y cuál fue la última plaga o lo último que Dios hizo antes de liberar al pueblo? Anton. Muy bien. ¿Escuchaste bien, Jorgito? ¿Qué dijo Anton? Él dijo que la última plaga, o lo último que Dios hizo fue la muerte de los primogénitos. Y cada primogénito, o sea, cada hogar que tenía la puerta de su dintel marcada con sangre, el ángel destructor iba a pasar de largo. Hermano, yo meditaba mucho en esto, y sobre todo en esta pandemia. Igual nosotros hemos visto la mano de Dios protegiendo a su pueblo con esta situación. Y Dios ha estado ahí. Incluso algunos hogares que han sido afectados por el COVID, vemos que Dios también ha actuado con poder y ha liberado. En algunos casos no, pero igual Dios sigue siendo soberano y teniendo control de todo. Cuando uno mira la experiencia del pueblo de Israel, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué evidencia el pueblo de Israel tenía cuando iban saliendo de Egipto? ¿Quiénes los guiaban? Porque aunque nosotros miramos que Moisés fue el líder que sacó, pero de cómo Dios manifestaba que estaba con su pueblo. ¿Qué es lo que había? Durante el día, ¿qué los guiaba? Una columna de nube. Y algunas veces nosotros, cuando ustedes han participado de un campori, días atrás visitaba una familia también aquí de Vista Alegre, y que del último campori fue algo muy difícil para los conquistadores porque fue muy caluroso. Y cuando uno está en el desierto, uno espera una nube. Porque ¿qué es lo que nos da la nube? Sombra. ¿Qué más? Protección. Durante el día era una columna de nube. ¿Y durante la noche? ¿Y por qué el fuego? Yo les dije anteriormente. Muy bien, la columna de fuego le daba luz y calor. Entonces, leyendo un comentario bíblico con respecto a esto, decía el autor que era la presencia visible de Dios con su pueblo en su caminar por el desierto. O sea, visiblemente el pueblo de Israel podía ver que Dios estaba con su pueblo, que Dios guiaba a su pueblo, que Dios protegía a su pueblo, que Dios a cada momento, ya sea del día o la noche, estaba con su pueblo. Y hermanos, eso nosotros tenemos que entenderlo, comprenderlo, que Dios no ha abandonado a su pueblo, que Dios no ha abandonado a sus hijos, que en esta pandemia, aquí es una pandemia a nivel mundial, Dios sigue estando con su pueblo y con sus hijos. Y nosotros tenemos que seguir dependiendo de Él cada día. Y algunas veces nosotros como que nos olvidamos de esto, nos olvidamos de las promesas que Dios ha entregado en su palabra, que son promesas reales para nosotros hoy también. Yo siempre digo lo siguiente, para nosotros poder reclamarle a Dios una promesa, primero tenemos que conocer su promesa, estudiar su promesa. Y por eso es tan importante que día a día nosotros nos
dejemos un tiempo para estudiar la palabra de Dios. Porque ahí conocemos la palabra de Dios. Y a mí me encanta el plan que durante años se nos ha estado animando, el reavivados por su palabra. Los que son más antiguos como Diego y yo, no. ¿Te recuerdas cuando nosotros éramos más pequeños, se nos animaba en el club a estudiar el año bíblico? ¿Se recuerdan? Y teníamos que leer ¿cuántos capítulos? Karina, ¿te acuerdas o no? No quiero decir que eres más antigua, sino que tú eres de las más jóvenes. ¿Cuántos? 2, 3, 4, 5, algunas veces capítulos. Y cuando uno lo estudiaba, porque teníamos la meta y se nos desafiaba a hacer el año bíblico, muchas veces nosotros, ¿qué hacíamos? Leíamos lo más rápido y hacíamos la lectura veloz para poder completar el desafío de leer y cumplir con el año bíblico. Pero lo que nos permite, regados por su palabra, es que nos permite devorar o masticar un poquito más lo que Dios dice. Y yo siempre le he dicho, para estudiar la Biblia nosotros tenemos que hacer 3 preguntas. Primero, ¿qué es lo que Dios quiere que yo sepa? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo sienta? ¿Y qué es lo que Dios quiere que yo haga? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Son promesas, o sea, Dios sigue estando con su pueblo hoy en día. Y Dios ya había liberado a su pueblo de Egipto. Delante de ellos tenían el Mar Rojo y Dios de forma milagrosa, ¿qué es lo que hizo? Abrió el Mar Rojo y el pueblo pudo pasar en seco. Y pasó el último israelita, el último de la fila. Si ustedes van al ejército, siempre el último de la fila, ¿quién es? El más pequeño. Yo tuve la posibilidad de hacer el servicio militar y me daba la dicha de cerrar los desfiles. ¿Por qué yo cerraba los desfiles? Porque era el último, el penúltimo, pero siempre hay uno más pequeño que uno. Pero cerrábamos con mi compañero los desfiles. Y ya cuando el pelotón iba más adelante, y como nosotros los pequeños tenemos los pies más cortos, teníamos que empezar a correr para alcanzar a los que iban más adelante de nosotros. Y cuando pasó el último israelita, ¿qué es lo que Dios le dice a Moisés? Que extienda también su vara y el mar se cerró. Y después de esa experiencia de haber pasado el Mar Rojo, ellos comienzan a andar por el desierto de Israel. Tenemos el cántico de Ana, el capítulo 15 y el versículo 22, ¿qué dice? Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo, salieron al desierto de Shur y anduvieron ¿cuántos días? 3 días por el desierto sin hallar agua. ¿Y qué ocurre? ¿Qué dice el texto bíblico? Llegaron a Mara, pero no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. ¿Y qué es lo que comienza a hacer el pueblo? El pueblo se puso a murmurar contra Moisés diciendo, ¿qué hemos de beber? En su horror y desesperación reprocharon a Moisés por haberlos dirigido por ese camino, sin recordar que la divina presencia, mediante aquella misteriosa nube, era quien los había estado guiando tanto a él como a ellos mismos. O sea, comenzaron a reprochar, se comenzaron a molestar con Moisés. ¿Cómo diríamos en palabras paraguayas? Se comenzaron a plaguear. ¿Contra quién? Contra Moisés, porque él lo había sacado, pero se habían olvidado que quien los había dirigido por ese camino, ¿quién era? Era Dios. Porque Dios de forma visible los iba guiando durante el día en una columna de nube y durante la noche en una columna de fuego, pero era Dios quien iba guiando a su pueblo. Dios de forma milagrosa había salvado a todos los primogénitos en la última plaga, ¿o no es así? Dios de forma milagrosa les había abierto el Mar Rojo. Dios había eliminado a todos sus enemigos. Pero ¿cuántos días le llevó al pueblo olvidarse de lo que Dios había hecho por ellos? ¿Cuántos días?
3 días. Hermanos, ¿cuánto tiempo, amigos que están también a través del Facebook, del Zoom? ¿Cuánto tiempo muchas veces nos lleva a olvidarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros día a día? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo nos cuesta olvidar de lo que Dios, cómo Dios nos ha dirigido en la vida? Esta pandemia a muchas personas le ha hecho perder su trabajo, ¿cierto? Pero durante años anteriores, ¿tú perdiste alguna vez un trabajo? Quizás muchos perdieron su trabajo y Dios también abrió las puertas. Hoy día estamos viendo una crisis, pero la crisis también es una oportunidad que uno tiene. Yo me recuerdo tiempo atrás cuando era pastor en una zona rural, en la 4ª región de Chile. Escuchaba el testimonio de un hermano que él trabajaba en una minera. En algunos lugares de Chile se trabaja mucho en la minería. Él tenía un buen trabajo. Pero él, por ser fiel al sábado, me recuerdo en esa oportunidad, él tomó la decisión de dejar su trabajo. No sabía qué hacer. Y se puso a orar, y lo único que tenía era la parte de su finiquito. Y con la parte de su finiquito tenía que pagar muchas deudas. Y me decía, pastor, yo solamente tenía los recursos para comprarme un horno de panadería, un pequeño horno. Y dice que avancé por fe y comenzó a vender pan amasado. Como el que hago yo, pero no, él quedaba muy rico, más que el mío. Y él dice que comenzó con un horno, perdió su trabajo y comenzó a hacer pan. Y él contaba cómo Dios comenzó a prosperarle. Y él hacía un pacto, dijo. Él dijo, Señor, yo voy a separar mi diezmo, voy a separar mi pacto y vamos a ser socios con Dios. Y comenzó a trabajar y comenzó a crecer, a crecer, a crecer. Y hoy día ustedes van a la zona de Illapel y van a la Villa San Rafael y preguntan por la panadería Maná, y es la panadería del hermano Samuel. Astorga, que un día comenzó con un pequeño horno y hoy día tiene un almacén y una gran panadería, y que cada día da testimonio de lo que Dios hizo en su vida. Hermanos, las crisis también son oportunidades que Dios nos da. Quizás muchas veces, cuando tú eres dependiente, hacerte independiente. Hay una frase que a mí me encanta, que dice lo siguiente: Dios da las oportunidades, el éxito depende del uso que hagamos de ellas. Nunca tenemos que olvidarnos de que Dios sigue estando con su pueblo y con sus hijos día a día. Cuando el pueblo comenzó a andar, 3 días se encuentran con este lugar llamado Mara. Aguas amargas. Yo les pregunto lo siguiente: ¿qué podemos hacer para que de la amargura nosotros podamos llegar a la esperanza? Todos se comenzaron a plaguear contra Moisés. ¿Pero qué es lo que hace Moisés? Se comenzó a plaguear con el pueblo, le comenzó a responder. ¿Qué dice el texto bíblico? A ver, versículo 25. El pueblo se puso a murmurar contra Moisés diciendo, ¿qué hemos de beber? Entonces, dice la palabra de Dios, Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol, lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. ¿Qué es lo que hace Moisés ante esta situación? Pide la dirección de Jehová. Pero ¿qué dice el texto bíblico? Versículo 25, ¿lo tienen ahí en la Biblia? Clama a Dios. Si quieren que la amargura de Mara sea remediada, debemos llevar nuestro caso a Dios en oración. Tenemos que acudir a nuestra fuente de orientación, nuestra fuente de ayuda. En todas las pruebas, el camino más seguro para un remedio es la oración. En la farmacia celestial,
la oración es el medicamento para sanar todas nuestras dolencias de la vida. Me encanta eso. En la farmacia celestial, la oración es el medicamento para sanar todas las dolencias de nuestra vida. ¿Estás viviendo alguna situación difícil hoy? Lleva tu caso a Dios en oración. La oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, en donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia. En el almacén del cielo están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia. Pero esos recursos solamente se pueden abrir ¿con qué llave? Con la llave de oración. Pedid y se os dará. Tan pronto como tenemos una oración, Dios tiene un remedio. Tan pronto como tenemos una oración, Dios tiene un remedio. Y hermanos, cuando nosotros miramos la situación de las diferentes personas que vivieron en la Biblia, nosotros vemos que siempre ellos fueron hombres y mujeres de oración. Y esta pandemia, esta crisis nos debe hacer depender más del Señor. El remedio está muy cerca, a la mano, pero nosotros muchas veces no lo percibimos hasta que nos es mostrado. Porque cuando nosotros buscamos a Dios, Dios nos va a dar su respuesta. Algunas veces nosotros no vemos la solución. Algunas veces nosotros nos centramos tanto en el problema que no vemos la solución. Por eso que es importante poder también conversar con Dios y algunas veces contarle a algún amigo o alguna amiga la situación que estamos viviendo. Porque nosotros estamos tan encerrados que no nos permite ver, como que nos bloqueamos. Pero si yo le cuento a alguien lo que me está pasando y algunas veces no ha sucedido, a esto otro. Y Dios nos va a guiar. Dios tiene un remedio para todas nuestras pruebas antes de que nos sucedan. Recordemos que siempre para cada aflicción hay una promesa en su palabra. ¿Qué escribió el apóstol Pablo en 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 13? Si alguien le puede dar lectura. Si algún hermano del Zoom puede darle lectura a este pasaje. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. 10:13. Leo, pastor. Por favor. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Gracias, Alba. Hasta ahora, dice otra versión de la Biblia, ninguna prueba os ha sobrevenido que no pueda considerarse humanamente soportable. Dios es fiel y no permitirá que seáis puestos a prueba más allá de vuestras fuerzas. Miren qué maravilloso. Dios es fiel y no permitirá que seáis puestos a prueba más allá de vuestras fuerzas. Al contrario, junto con la prueba, os proporcionará también la manera de superarla con éxito. Y eso nosotros tenemos que recordarlo, queridos amigos y hermanos. Dios es fiel y Él no va a permitir que seáis puestos a prueba más allá de vuestras fuerzas. Esta semana también visitaba una persona y me decía, pastor, yo veo en el tema del COVID algo bueno. Miren como él decía, yo veo en el COVID también algo bueno. Y yo le decía, ¿y qué será lo bueno que él ve? Que tengo 5 días para poderme poner a cuentas con Dios. Porque él sacaba la cuenta de lo que llevaba todo este proceso. Porque dijo, yo estoy con un factor de riesgo muy alto. Y yo sé que si el COVID me toma, yo probablemente no voy a superarlo, porque hay varios factores de riesgo que él tiene. Pero él decía, yo también veo una posibilidad que voy a tener hasta días para poder arrepentirme y ponerme a cuentas con Dios. Y saben, hermanos, que eso yo lo he escuchado a muchas personas que han sido afligidas por el tema del COVID, porque
algo que trabaja mucho en la mente porque se ven enfrentadas directamente con la muerte. Y decía, yo reflexioné, medité, me puse a cuentas con Dios. Nunca antes había buscado tanto a Dios como en esa oportunidad, porque me estaba viendo enfrentado con la muerte. Hermanos, Dios es fiel y no permitirá que seamos puestos a prueba más allá de nuestra fuerza. Al contrario, junto con la prueba, proporcionará también la manera de superarla con éxito. Con la ayuda de Dios vamos a salir adelante. Nosotros tenemos que tener esa confianza. ¿Por qué? Miren lo que dice el capítulo 15 de Éxodo. Les mostró un árbol, lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Les dijo, si escucháis atentamente la voz de Jehová, tu Dios, y haces lo recto delante de sus ojos, das oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié sobre los egipcios traeré sobre ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Yo soy Jehová, tu sanador. Hermanos, debemos confiar plenamente que el Señor es nuestro sanador. Cuando miro los milagros de Jesús, veo al ciego Bartimeo, veo a Jairo cuando fue a Jesús con la situación de que su hija estaba agonizando. Cuando veo al paralítico de Betesda, cuando veo al hijo de la viuda de Naín, cuando veo a las hermanas de Lázaro llorando por la muerte de su hermano. Hay algo que leí en un libro y que se ve en todos esos casos. La necesidad extrema del hombre es la oportunidad de Dios. Todas esas situaciones eran situaciones extremas, pero es la oportunidad de Dios. Pregúntale a Elizabeth hoy día, cuando leíamos Lucas 1. ¿Qué es lo que dijo Elizabeth? ¿Qué problema tenía Elizabeth? Era estéril, no podía tener hijos. ¿Pero qué es lo que hizo Dios? Cuando Dios les dijo, cuando el ángel le habla a su padre, ¿cómo se llamaba el papá de Juan el Bautista? ¿Cómo se llamaba el papá de Juan el Bautista? Zacarías. Y el ángel le dijo que su esposa iba a concebir un hijo. ¿Qué pasó con Zacarías? ¿Creyó o no creyó? No le creyó. ¿Y qué le dice el ángel? Por no creer, va a quedar mudo. ¿Cuánto tiempo? 9 meses y 8 días. ¿O no? 9 meses y 8 días. Porque a los 8 días ellos llevaron al templo, ¿a quién? Y cuando tenían que colocarle el nombre, ¿qué es lo que dice? ¿Qué dice la Biblia? Que todos le iban a colocar con nombre Zacarías, el nombre de su papá. Pero él escribió en un papel, o en algo, no, su nombre va a ser Juan. Y después de eso, ¿qué pasó? Comenzó a hablar. Zacarías no le creyó a Dios. No creyó esa promesa que Dios había entregado. Pero Zacarías, ¿qué es lo que era? Miren, hermano. Zacarías era un sacerdote, era un siervo de Dios. Zacarías conocía las promesas del Señor. Sí las conocía. Había leído los manuscritos de la Biblia, pero leía, pero no creía, podríamos decir. Porque Dios le hace esa promesa. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Por eso, hermano, en este tiempo nosotros tenemos que aferrarnos a las promesas de Dios y confiar en lo que Dios ha prometido.
Yo soy tu sanador, dice Dios. Pero también es una afirmación, pero también Dios le da estatutos y ordenanzas. Y hermanos, esta pandemia ha sido un golpe fuerte, una llamada de atención fuerte también para nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Pero por qué está diciendo eso, pastor? Y esto está siendo grabado también, como quedó claro al comienzo. Porque nosotros hablamos mucho acerca de los 8 remedios naturales. Y que durante mucho tiempo nosotros hemos estado haciendo caso omiso a aquello. Y también fue un tirón de orejas para todos nosotros, para poder cuidar de nuestra salud. ¿O no es así? Y es algo que nosotros también tenemos que meditar, reflexionar y decir, Señor, ayúdame. Ayúdame a poder también seguir tus ordenanzas y tus consejos. Porque Dios tiene poder para sanarnos, Dios tiene poder para ayudarnos, pero también nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde. Cuidar nuestro cuerpo. Uno mira esto y uno ve, Jehová es nuestro sanador. Hermanos, cuando uno mira esta historia, la experiencia de Mara, de la amargura, uno puede ver también otra historia en la Biblia. Hay una persona en el Antiguo Testamento que también vivió por esta experiencia de amargura. ¿Quién fue? A ver. Su nombre significa placentera, dichosa, feliz. Noemí. ¿Se recuerda la historia de Ruth? ¿Se recuerda esa experiencia que vivió Noemí? Noemí pasó una situación bien difícil, de amargura, de dolor. ¿Por qué razón? ¿Qué fue su amargura? ¿Qué fue su dolor? La muerte. ¿Se recuerdan la historia? Resumiendo el libro de Ruth, es un libro muy hermoso. Elimelech, su esposo, un día tomó la decisión de dejar Belén de Judá e irse a los campos de Moab, porque había una crisis económica en aquel lugar. Y él se fue de Belén a Moab, junto con su esposa llamada Noemí y sus 2 hijos, Malón y Kelión. Y estando en los campos de Moab, ¿qué ocurrió? Elimelech muere. Luego, sus hijos se casan allá con 2 moabitas. ¿Quiénes fueron estas 2 moabitas? Ruth y Orfa. Orfa, así se llamaba la otra nuera de Noemí. Y ahí dice la historia bíblica que Noemí toma la decisión de volver desde Moab a Belén. Y le dice a sus nueras que ella no va a poder ya más tener hijos, no iban a poder seguir la ley del legrato, sino que pudieran tomar sus caminos. Y ahí conversaron, hablaron, hasta que Orfa tomó la decisión de volver a la casa de sus padres, y Ruth dijo, no, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y ellas venían ya regresando, ya cuando estaban llegando a Belén, dice que en los campos de Moab escucharon que Dios había visitado a su pueblo para darles el pan. Y ella toma la decisión de volver. Pero cuando está llegando ella a Belén, la gente ve y le dice, ahí viene Noemí. Y ella dice algo bien especial. Ya no me llamen más Noemí, sino llamadme Mara. Ya mi vida no es la vida placentera y feliz que yo tenía antes, sino que ahora ya mi vida es una vida de amargura. Hermanos, ¿quién tiene poder para cambiar la amargura en dulzura? Solo Dios. Hermanos, ustedes leen la historia de una mujer que llegó también a beber la amargura, pero una mujer que se refugió en Dios y llegó a experimentar también la dulzura de Dios.
porque solamente Dios tiene el poder para cambiar la amargura en dulzura. Pero para eso nosotros tenemos que ponernos en las manos de Dios. Cuando terminamos nosotros la historia, para finalizar, después de la experiencia que pasó el pueblo de Israel en Mara, después de la experiencia que pasó Noemí en Moab y al llegar a Belén, después de pasar por las aguas de Mara, Dios siempre tendrá un Elim para sus hijos. Cuando usted termine la historia de la experiencia del pueblo de Israel, después llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Hermanos, después de pasar por las aguas de Mara, Dios siempre va a tener un Elim para nosotros. Después de pasar toda esta experiencia, nosotros nunca tenemos que olvidarnos que nosotros por esta vida estamos de paso, que vamos, al igual que el pueblo de Israel, camino hacia la Canaán celestial. Pero Dios nos sigue guiando, nos sigue acompañando, donde hay suficiente agua para beber y una linda sombra donde poder acampar. Cuando uno mira esta historia, yo veo eso. Esta crisis mundial de la pandemia nos debe hacer depender más de Dios cada día. Nos debe llevar como familia a buscar más al Señor, porque Dios es el único que nos puede proteger y nos puede cuidar de toda esta situación. Recordemos, hermanos, Dios sigue estando con su pueblo. Dios sigue dirigiendo a su pueblo día a día. Dios sigue estando bajo la sombra de su pueblo, bajo el calor, como era para el pueblo de Israel en aquel entonces, bajo el calor de Dios nosotros también podemos estar hoy en día. Nosotros solamente tenemos que seguir aferrándonos a las promesas del Señor. Así como Dios le pudo dar dulzura a Noemí, Dios también nos puede dar dulzura a nuestro corazón. Quizás alguno ha perdido un ser amado en esta pandemia. Muchos han muerto, incluso hermanos de iglesia. Nos ha tocado despedir en este tiempo. Pero tenemos la seguridad de que nuestros amados hoy día descansan en el Señor. Días atrás tuvimos que despedir a nuestro hermano Evans, a nuestra hermana Eli, con tristeza. Pero siempre recuerdo lo que dicen los conquistadores, que un conquistador no muere, sino acampa, ¿dónde? En el cementerio. Muchos, cuando uno mira la historia de muchos, quedaron también en el desierto, no entraron, también estaban con esa promesa y la confianza. Incluso en la muerte, hermanos, tenemos esperanza y fortaleza para nuestro día. Que Dios nos ayude a poner nuestros ojos siempre en el Señor, que podamos seguir confiando y creyendo de que Él dirige y guía a su pueblo, y que muy pronto todos llegaremos a ese Elim donde hay una sombra y agua para ver, y donde podremos estar con el Señor por la eternidad. Pero mientras vamos en ese peregrinar, no nos olvidemos que Dios es nuestro sanador, que Él va delante de nosotros, guiándonos día a día, y poder aferrarnos siempre a sus promesas. No nos plaguemos, quizás no hay vacuna, no nos plaguemos contra el gobierno, contra el ministro, sino que vayamos a Dios en oración y dependamos de Él, porque Él es nuestro gran médico y sanador. Vamos a orar. Cariñoso Padre que está en los cielos, gracias, Padre amado, le damos en esta mañana por su palabra. Gracias, Padre, porque a través de la historia que nosotros vemos en la Escritura, nos damos cuenta que usted sigue guiando y dirigiendo a su pueblo. Así como usted estuvo con su pueblo en Egipto, al liberarlo de todas las plagas y de la situación que les tocó vivir a ellos, tenemos la seguridad también, Padre, que usted nos cuida, nos protege en este tiempo. Pero también nosotros tenemos que hacer nuestra parte, seguir los protocolos que se han dado de salud, también seguir los consejos que usted nos ha entregado también acerca del cuidado de la salud que tenemos que tener día a día. También esto ha sido un momento para reflexionar y hacer algunos cambios en nuestros hábitos, en nuestro estilo de vida. Y queremos rogarle, Padre, que usted nos ayude. Pero sobre todo, Padre, que cada día confiemos de que usted es nuestro sanador y nuestro restaurador. Bendiga nuestra iglesia Vista Alegre.
Bendiga, Señor, a sus hijos, bendiga a su pueblo y a cada uno de los amigos que está, Señor, a través de Facebook siguiendo este tema. También ponga en su corazón esperanza, fortaleza y consuelo. Quizá alguno de ellos puede estar viviendo alguna amargura, algún dolor, alguna tristeza por haber perdido a un ser amado, e incluso quizás pueda estar pasando el contagio del coronavirus, que puedan recordar, Padre Santo, que usted es nuestro sanador, nuestro restaurador. Pero incluso si hemos perdido a un ser amado, nos volveremos a reencontrar con ellos cuando usted venga por segunda vez. Permítanos, Señor, aferrarnos a sus promesas cada día y poner nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.